Empresas tecnológicas han despedido a más de 153.000 empleados en Estados Unidos. La cifra de despidos masivos en las principales empresas tecnológicas de los Estados Unidos ha ascendido a 153.678. A través de la FYI, una web que ha registrado despidos masivos desde el inicio de la pandemia, es posible consultar datos sobre despidos en las Big Techs, como sería el caso de Amazon, Meta, Twitter, Cisco, Shopify, entre otras. La pregunta que muchos se hacen es, ¿a qué se deben estos despidos masivos y cuál será el impacto que tendrán en la economía estadounidense? Durante la pandemia, muchas empresas de tecnología experimentaron un impulso sin precedentes, gracias a la acelerada demanda de sus productos o servicios. El auge de las herramientas que facilitaron el trabajo remoto y colaborativo, los nuevos mecanismos de entretenimiento online y el boom del e-commerce global jugaron un rol vital en el crecimiento de numerosas tecnológicas. Pero en menos de 3 años la industria ha sufrido una caída brutalmente estrepitosa, y sin duda, ha recrudecido en los últimos meses. ¿Qué ha cambiado desde el 2019 hasta ahora, y por qué han ocurrido tantos despidos? Escalada de despidos masivos en las Big Techs. El propio Mark Zuckerberg declaró, en noviembre del 2022, que al inicio del COVID-19 evidenciaron un crecimiento descomunal de los ingresos. En aquel entonces, muchos predijeron que esta aceleración en las Big Techs se prolongaría por mucho tiempo, superando, incluso, el fin de la pandemia. Esto ocasionó que muchos emprendedores y empresarios realizaran inversiones millonarias, incluyendo todas las vinculadas a las nuevas contrataciones de talento humano. Ese crecimiento acelerado las forzó a expandirse, pero las predicciones no se cumplieron y la creciente oleada de despidos ha sido una de sus consecuencias más devastadoras. El comercio online volvió a sus tendencias regulares y la recesión macroeconómica que empezó a azotar a la región desde el año pasado, les ha pasado factura a muchas empresas tecnológicas. Se presume que con estos recortes las Big Techs están intentando oxigenar sus finanzas, reducir costos y mantenerse operativas, incluso en medio de la recesión. Amazon encabeza una nueva oleada de despidos. Amazon encabeza esta nueva oleada de despidos masivos en Estados Unidos. Hace solo un par de días anunció que despedirá a más de 18.000 empleados. Ese sería el mayor recorte de empleos de toda la historia de la compañía y una clara señal de que la industria tecnológica seguirá en picada durante el 2023. El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, dio a conocer la noticia de los despidos masivos que se avecinan este año. En concreto, dijo que estos nuevos recortes representarán el 1% de los empleados de la compañía, tal como reseñó Bloomberg. A finales del 2022, Meta, la empresa liderada por Mark Zuckerberg, anunció el despido de 11.000 trabajadores, aproximadamente el 13% de su plantilla. En un comunicado oficial, Mark alegó que estos eran los principales detonantes de los despidos, las pérdidas por reducción en los anuncios online, los cambios de tendencia del e-commerce, el aumento de la competencia y la situación macroeconómica. Despidos en Salesforce. Paralelamente, Salesforce, una compañía que desarrolla software de gestión de clientes en la nube, ocupa el tercer lugar de esta lista negra de despidos masivos en las Big Techs. La semana pasada anunció el recorte del 11% de su plantilla. Esto equivale a 9.000 empleos que se perderán en la industria de las ventas. Business Insider reseñó que la empresa también cerrará algunas de sus oficinas. Por su parte, importantes analistas consideran que estos recortes tan significativos podrían ser un mal presagio para Silicon Valley, y que incluso, compañías de la talla de Microsoft, podrían recortar sus inversiones en la nube en el 2023. Desde el año pasado, los mayores gigantes tecnológicos comenzaron a experimentar recortes en sus valoraciones públicas y privadas.
Los inversionistas empezaron a considerar la posibilidad de que Silicon Valley se contrajera a causa de la recesión y eso tuvo un impacto directo en varias Big Techs. Entonces, ¿qué significa esta nueva oleada de despidos masivos en las empresas tecnológicas estadounidenses? No hay que tener una bola de cristal para responder esa pregunta. Esa es una clara señal de que el sector tecnológico aún no se ha enfrentado a sus peores escenarios. El flujo de caja de empresas como Salesforce se ha ralentizado significativamente en los últimos meses, y esto ha motivado a muchas firmas a aplicar medidas más drásticas para recortar sus costes. Despidos en Twitter. En noviembre del 2022, Twitter despidió a la mitad de su plantilla. Más de 3.500 personas perdieron sus empleos, según un reporte de Forbes. Luego de que Elon Musk comprara Twitter por $44.000 millones, procedió a despedir casi al 50% de los empleados, incluyendo a sus directivos. Durante un mismo mes, Amazon, Meta y Twitter sumaron 25.000 despidos masivos. Algo nunca antes visto. La incertidumbre económica que imperaba en el país, el posible shock de recesión y el incremento de los tipos de interés encendieron las alarmas en los inversores. En consecuencia, empezaron a percibir a esas empresas como un mayor riesgo para sus activos. Los despidos colectivos atienden, presuntamente, a un intento desesperado por recortar sus costes fijos, prescindir de miles de contrataciones y generar una mayor rentabilidad en el 2023. Impacto de los recortes de empleos en la economía. Este año, el sector tecnológico se enfrentará a grandes retos y desafíos. Aún así, muchos analistas han dicho que no está ni cerca de tocar fondo. En noviembre de 2022, Goldman Sachs Research publicó en un informe que, probablemente, esos despidos colectivos no serían una señal de recesión inminente. De modo que los ajustes en las plantillas de las mayores tecnológicas de Estados Unidos no supondrían un problema para la economía del país, a pesar de que sí ejercen una gran influencia en los mercados financieros. ¿En qué se sustentó esa declaración? Esa investigación de Goldman Sachs estuvo respaldada en dos grandes pilares. El empleo en las tecnológicas es pequeño. En relación con la amplitud del mercado laboral estadounidense, el empleo en las Big Techs es pequeño. El informe contempla que la subindustria de muchas empresas tecnológicas, la cual es conocida como la publicación y transmisión en Internet y portales de búsqueda web, es menor al 0,3% de las nóminas totales. Los economistas de esta firma neoyorquina que lideraron la investigación predijeron que la tasa de desempleo aumentaría menos de 0,3 puntos porcentuales, incluso si todos los empleados de la industria fuesen despedidos de inmediato. A su juicio, los despidos en la industria tecnológica no son tan significativos como para afectar la dinámica general del mercado laboral en los Estados Unidos. Los despidos masivos no han sido un indicador del deterioro del mercado laboral. Los economistas también revelaron que, históricamente, los despidos tecnológicos no han sido un indicador del deterioro del mercado laboral en este país. En el pasado ha habido despidos colectivos en la industria, y de igual forma, no han escalado los despidos totales. El reporte enfatiza que el principal problema en el mercado es que la demanda laboral es demasiado fuerte, no demasiado débil. Además, no hay nuevos indicios de que las destituciones laborales se incrementarán de manera dramática en otras industrias.